¿Qué hay? Me presento. Me llamo Cristian Hernández García. Soy un alumno de tercer semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad del Centro de los Altos, Jalisco. Y a continuación les voy a hablar sobre la cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica es un trastorno en el cual parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno que por lo general surge cuando hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de dicha capa muscular, que en casos más graves podría conducir a un infarto al miocardio. Y como principal causa tenemos la aterosclerosis de una o varias arterias coronarias. La epidemiología y tendencias globales. Esta enfermedad es más común, grave, crónica y peligrosa en Estados Unidos, donde 15.5 millones de personas la padecen y 3.4 millones de personas mayores de 40 años sufren de angina de pecho. Y pues esta enfermedad guarda una estrecha relación con personas que tienen una alimentación hipercalórica, rica en grasas, tabaquismo y vida sedentaria. Diferentes factores de riesgo, además también tenemos la obesidad, la resistencia a la insulina y diabetes mellitus, que están en aumento y son factores de riesgo importantes para la cardiopatía isquémica. Dichas tendencias ocurren en el contexto general de crecimiento de la población y como resultado de la prolongación de la edad promedio de la población mundial. Y pues a estos también se añadan varios subgrupos de población, que estos serían personas de la India y de Oriente Medio, que se ha reflejado que son las personas con la mayor tasa o tendencia a la cardiopatía isquémica. Luego aquí tenemos una gráfica de barras que podemos ver diferentes enfermedades cardiovasculares donde tenemos a la cardiopatía isquémica que toma de un color durazno, y como podemos ver en el color durazno es la franja en la que cubre mayor parte de estas barras, por así decirlo, donde tenemos que Asia Central, Oceanía, Europa, África, América Latina son las que tienen una mayor prevalencia esta enfermedad a nivel mundial. Y luego también hay que tener a consideración o comprender que la oxigenación al miocardio, que en situaciones normales o en cualquier nivel de demanda de oxígeno, el miocardio controla el suministro de sangre oxigenada, y así para evitar una hipoperfusión de los cardiomocitos y estos mueran y por ende aparezca una isquemia y más grave un infarto. Los factores que determinan la demanda de oxígeno por el miocardio son la frecuencia cardíaca, la contractividad del miocardio, la presión sobre la pared del miocardio y la tensión, y pues esto depende de la concentración de oxígeno que fue inspirado por la función pulmonar, así como de la concentración y función de hemoglobina, además de un flujo coronario adecuado. En este flujo sanguíneo del miocardio está controlado principalmente por tres grupos de arterias que se dividen tanto en R1, R2 y R3. R1 son las arterias epicárdicas, R2 los vasos prearteriales y R3 son las capilares intramiocárdicos. Luego también tenemos una imagen de la macrocirculación donde se ve reflejado estos tipos de arterias, arterias epicárdicas mayores de 400 micras, arterias pequeñas menores de 400 micras, arteriolas menores a 100 micras y capilares que son un tamaño menor de 10 micras, y pues en estas se encargan del transporte, regulación e intercambio de oxígeno y nutrientes en dichos vasos sanguíneos. Y luego, bueno, a consecuencia de qué se nos puede producir una isquemia. Como podemos ver, el flujo coronario también puede verse limitado por ciertos factores, y vamos a hablar específicamente de uno que es la aterosclerosis, que pues la aterosclerosis es la principal causa de isquemia a nivel mundial, pero también tenemos otras como trombos arteriales, estrechamiento de los orificios coronarios causado por la aortitis, anomalías congénitas, que estas son de origen anómalo de la coronaria descendente anterior izquierda, en la arteria pulmonar. Y también tenemos a considerar que el exceso de demanda de oxígeno y una circulación coronaria limitada puede verse también reflejado o a consecuencia de una hipertrofia ventricular izquierda, que esta hipertrofia pues también nos puede conducir a la isquemia. Y luego también aquí tenemos una imagen que nos representa así la isquemia a infarto que nos puede llegar a ocasionar. Hay que considerar que el infarto es la forma más grave de cardiopatía isquémica, y en esta cardiopatía isquémica, o como podemos ver en un miocardio afectado, tenemos tres zonas, que es la zona de muerte, la zona de lesión y la zona de necrosis.
o isquemia, perdón. En la zona de isquemia, esta ya no se va va a tener una reparación inadecuada o alterada. En la zona de lesión tiene membranas celulares que nunca estarán de todo polarizas. Eso quiere decir que jamás se va a poder repolarizar bien, por así decirlo. Y por último tenemos en la zona de necrosis que este ha sido destruido y ya no puede polarizarse nuevamente. Y aquí tenemos diferentes afectaciones en cómo se vería reflejado en el electrocardiograma. Tenemos que la isquemia causa una inversión de la onda T debido a la repolación alterada. En la lesión tenemos una elevación del segmento ST y aquí lo podemos ver en la parte del electrocardiograma. Y por último, en la necrosis tenemos que causa ondas Q o QS debido a la ausencia de la corriente de la despolarización del tejido muerto. Y aquí podemos ver como una línea isobifásica entre lo que viene siendo la onda Q y la onda R, que la onda Q a veces llega a tener un diámetro, un tamaño de un cuarto mayor que la onda R. Y esto ya es un gran indicativo de que tenemos una zona infartada o de necrosis en nuestro corazón. Luego aquí también, como podemos ver, las diferencias tanto de isquemia, lesión y necrosis en dos diferentes tipos de el infarto, que es el subendocárdico y subendocárdico. Tenemos una inclinación o elevación de la onda T, segmento ST elevado, y a consecuencia en subendocárdica tenemos el segmento ST invertido, y también, como lo había dicho, en necrosis tenemos una onda Q que es mayor de un diámetro de un cuarto a la onda R. Aquí tenemos más donde nos puede explicar esto. Y luego hay que ver también qué es un infarto, porque ya lo mencionamos anteriormente que el infarto es la forma más grave de la cardiopatía isquémica. Bueno, ahora bien, el infarto es también conocido como un infarto agudo al miocardio o ataque al corazón. Es un problema que ocurre cuando el flujo sanguíneo que va hacia una parte del corazón se ve interrumpido o bloqueado por algún trombo o alguna placa aterosclerótica, lo que provoca daño al músculo cardíaco. Y bueno, también el infarto pues tiene varias fases, que lo dividimos en tres. Tenemos el infarto agudo, que se caracteriza por grandes cambios en el segmento ST en algunas derivaciones. Estos cambios duran pocos días. Tenemos un infarto subagudo, que los segmentos ST usualmente regresan después de varios días a la línea isoeléctrica, de modo que se desarrollan ondas T anormales arqueadas que duran pocas semanas. Y por último tenemos el infarto crónico, que los segmentos ST y las ondas T son normales y solo la persistencia de ondas Q o QS son anormales. El estado crónico se alcanza de 2 a 3 meses después del comienzo del infarto. Y aquí tenemos diferentes electrocardiogramas en los que nos puede dar una señalización de un infarto agudo o subagudo y crónico. Y ahora bien, también tenemos diferentes tipos de infartos dependiendo la localización. Tenemos 4 anteriores y 4 posteriores. El primero tenemos un infarto anterolateral que se debe a la oclusión de la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Tenemos también el infarto anteroseptal, que este se debe a la oclusión de la rama de la división de la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Y como podemos ver en estos infartos, se ve una zona como un morete, que esta ya es la zona de necrosis o la zona infartada. Y aquí en las diferentes derivaciones, como se ve la afección, que estas flechas de color un tono rosa rojizo nos pueden dar así a entender cómo se ve alterado el electrocardiograma debido a estos infartos. También tenemos el infarto apical, que se encuentra en la zona apical del corazón, algo inclinados hacia positivamente y algo alargados. Luego también tenemos el infarto anterobasal, que este se debe a la oclusión de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Y en este también tenemos segmentos ST elevados con una onda T invertida. Luego tenemos los infartos posteriores, que el primero que tenemos es el infarto posterior-inferior, que este se debe a la oclusión de la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. Y como podemos ver a las diferentes derivaciones, este afecta a gran número de ellas, como D1, D2, D3, AB3, ABF, B4 y creo que ya. Luego también tenemos los infartos posteriores, de otro infarto posterior, que este es el infarto posteroseptal, que aquí también se puede ver la zona del morete, por así decirlo, que este se debe a la oclusión de la arteria coronaria derecha o de la rama interventricular posterior.
Luego tenemos el infarto posterolateral, que este se debe a la oclusión de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, y en este también podemos ver un segmento ST algo alargado y superior o muy positivo en la derivación B6. Y finalmente tenemos el infarto posterobasal, que este se debe a la oclusión de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, y pues en este podemos ver que tenemos un segmento ST elevado al igual que ondas T invertidas. Y bueno, esto yo creo que ya sería todo de mi parte. Me despido y nos vemos en un próximo video. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Jacqueline, ven. No sé dónde, no sé si lo canceló, no sé. A ver, checa. Que di.